Buenas tardes, bienvenidos a este cierre muy especial y bueno, muy emotivo de ciclo de otoño de unas letras capitales que han estado muy intensas todo el mes. Yo os agradezco la presencia aquí y a los que habéis estado viniendo y que seguís y todo esto, pues el acompañamiento durante estos meses también. Y bueno, como sabéis, hoy tenemos los Neumann. Tenemos aquí Neumann padre, Neumann hijo. Una historia que, bueno, una vez Argentina, un libro delicioso que os recomiendo a los que hayáis leído la primera edición y a los que no hayáis leído ninguna, vamos, que la leáis. Y bueno, ya ellos van a contar en qué se diferencia, porque yo podría ponerme a hablar del libro, pero seguramente que ellos no me van a dejar, así que... Pero vamos, que ahí también se vende. Después, por un motivo de espalda y de comodidad, la firma será arriba, en la mesa de arriba. Y bueno, muchísimas gracias. Ya le damos paso a ellos. A Victoria Andrés. Bueno, muchas gracias Carmen, gracias a todos por haber venido, gracias al Cal y a Carmen Martínez que hace las cosas muy bien y siempre con una sonrisa, que es doble mérito, la verdad. Bueno, yo aquí tengo el rol de presentador, así que como corresponde voy a hacerle alguna pregunta al autor. Bueno, no sé si le voy a hacer la pregunta al autor, al personaje, a mi hijo, que conteste el que quiera. Y la pregunta es, ¿por qué reescribir este libro? ¿Y qué es reescribir un libro? Bueno, antes que nada, papá, qué raro que estemos acá. Si me permitiste, voy a vocear. Es una cosa que no suelo hacer en Granada, pero te voy a hablar en argentino, si no te parece mal. Me resultaría como violento referirme a este libro con otro dialecto. Así que bueno, con un poco de pudor vamos a argentinear un poco. Y después te quería decir que los dos tenemos barba canosa. ¿Te das cuenta? Es raro, ¿no? Casi más vos que yo. Y ahora que estás adelgazando, papá, además más delgado. Nos podríamos cambiar de asiento. Pero bueno, antes de responder a tu interesante pregunta, me gustaría darle las gracias, el aplauso y la bienvenida a otros dos personajes del libro que están en la sala, que son mi tía Silvia y mi hermano Diego. No siempre se tienen a tres personajes en una presentación, esto es extraordinario realmente, así que hay que celebrarlo como merece. Y bueno, me preguntabas cómo fue la reescritura. ¿Y por qué? Y primero porque para mí hay como una diferencia conceptual entre revisar, corregir y reescribir. Cuando surgió la posibilidad de reeditar el libro y pasó de Anagrama a Alfaguara, este libro en su primera versión hace ya 11 años, y de su escritura más, de pronto me di cuenta de que no quería revisarlo solamente, que tiene que ver la revisión con el orden de lo formal, ¿no? Revisar es como buscar en la superficie, ¿no? En el orden de la forma, ¿no? Y tampoco corregir, que es una palabra que a mí no me gusta mucho porque la corrección está asociada a lo redondo, a lo pulido, a lo perfecto, y a veces reescribir consiste en buscar la imperfección, en desordenar a propósito, en abolir paralelismos que eran excesivos. Entonces de pronto a veces uno trata de incorregir. Entonces me interesaba reescribirla. ¿Por qué? Porque era un material tan personal, es un libro, a diferencia de otros, que de punto de partida tenía un material para mí y para vos, para los dos, tan sensible, que no era capaz de dejarlo intacto porque la materia que cuenta el libro ha cambiado en mí. Eso no me ocurre con otras novelas. Hay otras novelas que son mundos cerrados. Si yo agarrara El viajero del siglo, podría quizás cambiar un adjetivo, una coma, pero el mundo ahí a mí me sigue funcionando igual que antes. Pero el mundo que hay ahí dentro es el mundo que estuvo cambiando afuera. Es la historia de nuestra familia, es la historia de nuestro país natal, es la historia de mi infancia y de tu vida cuando tenías mi edad. Qué raro de nuevo. Entonces por todo eso sentía que no podía hacer una revisión que no tuviera que ver con intervenir en el contenido. Después está la edad.
no es lo mismo escribir y pensar la propia familia a los 20 y pocos años que a los casi 40 que ya tengo. Vos estás cada vez más joven, pero... te falta. Pero es verdad que uno cuando se acerca a los 40 seguramente se hace preguntas muy distintas sobre su propia familia, sobre sus propios padres, de las que se hacía cuando todavía vivía con sus padres. Esto parece un detalle sin importancia, pero me acabo de dar cuenta que yo escribí esta novela viviendo con vos. No es poca cosa. Efectivamente eso cambia totalmente la visión. Es más, la empecé a escribir viviendo con mamá y con vos y la terminé de escribir viviendo sola. Así que fue una escritura literalmente emancipatoria. Y bueno, y hubo preguntas incómodas de pronto que se me ocurrieron ahora y que antes no se me ocurrían. Entonces, en definitiva, te diría que para mí cumplir años es ir ganando preguntas. Uno va perdiendo cosas, pero también va ganando. Y sin duda que gané en curiosidades y en preguntas que a mí me incomodaban y que probablemente a vos te incomodaban. Y después, obviamente, 1000 cambios de estilo, una revisión, lo que en literatura se llama editing, pero eso era más previsible, ¿no? Y finalmente te cuento que de todas formas, mucho antes de que surgiera la posibilidad de reeditar este libro con esta tapa que me encanta, porque es de Martín Kowensky, y Martín Kowensky es tu primo, y es un estupendo artista argentino, así que un personaje hizo la tapa también. Tenemos, digamos, personajes presentando el libro, personajes... Qué bien, de pronto, ¿no? Está bueno. Es que hay música en el libro. Hay música en el libro. Qué bueno. Viniendo de una familia de músicos clásicos me parece muy bien. Te cuento que en estos 11 años fui tomando notas, tenía fotos que no había visto, cartas que me había cruzado, no sé, con la tía Diana, a la que no le había preguntado al hacer el libro en su primera instancia. Había anécdotas que o yo había entendido mal o me habían contado mal y que en estos 10 años me iba encontrando con gente de la familia que me decía, no, no fue así, o no fue este, fue el otro, ¿no? Entonces yo llevaba como 10 años acumulando materiales que no tenía cuando escribí el libro. He cambiado de punto de vista sobre mi propia infancia, sobre mi país natal, sobre mi familia y una cosa extraordinaria con la que finalizo. Internet. Internet, creo que aparte de muchas modificaciones en nuestra vida cotidiana, ha generado para mí algo que, aunque es obvio, no se me había vuelto visible hasta que volví a trabajar este libro. Y es que Internet modifica nuestra relectura del pasado, de nuestro propio pasado. Yo he podido ver en YouTube programas de televisión que vi cuando era niño en Argentina. Entonces, lo que era antes un recuerdo vago o más o menos idealizado, se vuelve un material que uno puede someter a análisis, a crítica. Lo que era una noticia que uno recordaba mal, la encuentra en Internet tal cual, de nuevo. Entonces, fue un ejercicio como de literatura fantástica o de ciencia ficción, retroceder a la época en la que yo leía ciertos cómics, veía ciertos programas o escuchaba ciertas noticias y poder criticarlas desde mi posición. Y esa herramienta no estaba en el año 2001, 2002, 2003. Poder ver tu infancia en YouTube, eso es extraordinario y genera toda clase de cambios narrativos. Es así, decías recién que algunos personajes habían corregido y habían dicho, o alguna información que estaba mal, que estaba bien, quizás al revés también. Bueno, ya hablaremos más de eso también, de lo opuesto. Bueno, y esto de presentar este libro en Granada, porque yo quiero aclarar algo. Yo tengo, por mi trabajo, mi profesión, mi vida, mucha costumbre de estar en el escenario, pero esto para mí es totalmente nuevo. Para mí también, papá. Bueno, pero al menos de este libro has estado hablando, pero para mí presentar un libro ya es algo nuevo. Presentar un libro de mi hijo, vaya, mucho más. Entonces, ¿cómo te sentís presentando este libro en Granada? ¿O qué diferencia hay? Si aquí hay gente que conocemos en nuestra ciudad, que hay en nuestra ciudad. Sí, totalmente. De hecho hay un montón de gente que no veo bien porque me olvidé las gafas, pero que estoy seguro de que el cariño llega. Es muy significativo presentar el libro aquí antes que en Argentina, porque Granada en la novela funciona como el otro lado, como la parte sumergida geográficamente.
O sea, la novela termina justo cuando nos venimos para Granada, y aunque hay algunas menciones, uno podría pensar que no se habla de Granada, pero sucede algo más importante en el libro: se habla desde Granada. Es el lugar desde el cual se recuerda y se narra, y eso también se manifiesta en lo dialectal. El narrador narra en una especie de ibérico, que no estoy usando ahora, y sin embargo los personajes se expresan más en este porteño que estoy tratando de desenterrar, ¿no? Entonces Granada es la mitad del dialecto del libro, y es el lugar desde el que se narra y desde el que se observa. Sin ese otro lugar no existiría nada del libro. También Granada es el lugar en donde se lee, por lo menos no sé qué me hubiera pasado a mí de haber leído este libro por primera vez o por única vez o lo que fuera en Buenos Aires. No sé, seguro lo hubiera sentido de otra manera. Sí, de hecho, si te acordás, a vos y a mamá los entrevisté en la cocina de la casa de la Bola de Oro, en el Serrallo, y ustedes también recordaban desde acá. Sí, sí, sí. No sé si me hubieran contestado lo mismo estando allá. Para todos se volvió una especie de territorio que había que asediar, rescatar, y ese ejercicio de distancia como a priori narrativo que había, creo que condiciona de hecho todo el tono del libro, porque desde el título, el libro Una vez Argentina es una especie de alejamiento, de ejercicio de distancia narrativa, es decir, hace mucho tiempo hubo un lugar muy remoto que sucede que era el nuestro. Así que probablemente el tono del libro hubiera cambiado si es que se me hubiese ocurrido escribirlo ahí, que creo que tampoco. Claro. Bueno, de todas maneras dijiste hace un ratito que había 4 personajes, 2 en la sala, 3 y el personaje en la portada. Yo te recuerdo que sos también personaje del libro, no solo sos autor e hijo en este momento, sino así que somos 5. Y como los 2 somos personajes, yo te propongo un cambio de ambiente, porque creo que como personajes yo por lo menos necesito otro ambiente. ¿Estás de acuerdo? Y sí, a mí todos los cambios que me propongas me van a parecer divertidos. No se vayan. Ahora sí. Personaje autor. Qué responsabilidad, ¿eh? Sentarme acá con un psicoanalizado de ¿cuántos años, papá? 8, nada más que 8. Nada más que 8. 3 veces por semana. Esta es como la peor pesadilla de un escritor, que es sentarse en diván frente a la figura contra la cual se supone que debe escribir un escritor, ¿no? Así que está bueno. ¿Y esto no va a ser? Esto va a ser matar al hijo en vez de matar al padre. Bueno, a partir de ahora yo creo que contamos con 50 minutos. ¿Cuánto me vas a cobrar? No más. Ya, eso lo hablamos después. Eso lo hablamos después. Bueno, una pregunta. Ya aquí ya tiene otro ambientillo esta pregunta. Sí. Todos en cualquier familia intentamos rehacer, reconstruir, bucear en la memoria. ¿Pero vos te sentiste especialmente obligado por ser escritor? O sea, ser el documentalista de la familia, ¿te pesó? ¿Lo sentiste como una necesidad, como una obligación? Un poco de todo eso. Creo que por un lado, me imagino que todos los aquí presentes han fantaseado con la idea de rescatar la historia de su familia, aunque no sea en forma literaria. Muchos se convierten en detectives de sus ancestros y a veces demasiado tarde. Yo le recomendaría a todo el mundo que hiciera la experiencia de entrevistar a sus padres y a sus abuelos como si estuviera escribiendo un reportaje sobre una extraña familia que es la suya. Entonces esa fantasía la tuve siempre. No en forma de novela al principio, pero se me juntó eso con un cuento que estaba escribiendo sobre mis recuerdos de política argentina durante mi infancia, cómo los niños son testigos accidentales de la historia y no se dan cuenta. No sé, por ejemplo, Erika, mi pareja, me contó que en el 23F se tragó una planta venenosa. Estaba como, no sé, gateando o arrastrándose por el suelo y no sé cómo terminó comiéndose una planta venenosa, que es muy alegórico, ¿no? Políticamente. Recuerdo en Malvinas poniendo las banderitas a nuestros vecinos, y en nuestra casa estaba prohibido poner banderitas argentinas en Malvinas, no las teníamos en las macetas, y a mí me parecía muy decepcionante. Yo le decía a mamá, ¿qué pasa? ¿No querés que ganemos la guerra?
y mi mamá ponía una cara de paciencia y no sabía cómo explicarme ese tema, ¿no? Bueno, hablando de las Malvinas, vos tenías, me equivoco, 5 años. Claro, tenía 5 años. 5 años. ¿Cómo se construye la memoria? Digo yo, la guerra de las Malvinas, que fue muy, muy especial, muy dura, como la vivimos en Argentina, coincidió, o en realidad, a raíz de la guerra, en un momento, fue el Papa a Argentina y a Chile. Juan Pablo II. Juan Pablo II, creo, sí, Juan Pablo II. Fue el Papa. Entonces, claro, en la televisión había invasión de constantemente información y marchas militares y tal, las Malvinas son argentinas, estamos venciendo, estaban todas las instituciones sí, cumpliendo no estábamos su más siniestra función. venciendo nada, pero bueno, estamos venciendo y tal. Pero a la vez también había mucha información sobre la llegada del Papa, Y Andrés estaba, es verdad, en casa, banderas no, estábamos con cara larga, pero Andrés estaba totalmente entusiasmado con todo lo que pasaba. Entonces una vez, me acuerdo que estábamos en la cocina y estaba el televisor encendido y Andrés nos llama rápido, mamá, papá, vengan rápido, en la televisión está saliendo el Papa de las Malvinas. Así se construye también la memoria. Si hubiera sido Bergoglio, es lo que habría hecho sin duda. Eso fue mucho antes. Para ganar unas cuantas simpatías más. Pero, entonces, bueno, no es que me sintiera obligado en el sentido de decir soy el escritor de la familia, tengo que contar esto. No era tanto eso, sino era en tanto digamos, descendiente, en tanto heredero, como todos nosotros, de una familia familiar, empecé a recolectar material y entonces el escritor que también soy se dio cuenta de que ahí podía haber mi historia. Pero la primera intención era, crudamente les digo, que no se murieran todos los testigos. Era eso. Y empecé a escribirle cartas. Todo empezó con una carta que le mandé a la abuela Blanca, que era la madre de mi madre, pidiéndole que me contase recuerdos de sus abuelos que eran inalcanzables para mí. Mientras tanto empecé a preguntarles a ustedes y poco a poco empecé a acumular material y me di cuenta de que era muchísimo. Mientras tanto estaba escribiendo ese cuento y finalmente estaba tratando de hacer mi tesis doctoral, que era sobre el cuento argentino publicado en Democracia y su relación con la dictadura. Es decir, cómo la dictadura aparecía o aparentemente desaparecía, nunca mejor dicho, de la narrativa post-traumática. Y entonces, ese proyecto, 1, contar la historia de la familia; 2, contar mi infancia con un matiz político que no tuvo en el momento de ser vivido; y 3, tratando de indagar en la relación entre la narrativa breve y la memoria de la dictadura, se me convirtió en un solo proyecto. Yo señalo aquí dos, cito textual: todas las herencias deben entregarse en vida, escribís en un momento. En otro, esa carta, la de tu abuela, ha modificado mi vida, o al menos mis obligaciones. Te di un poco mi pregunta, ¿no?, de sentirte obligado. Claro, es que cuando empecé a recibir esas respuestas de nuestros familiares de Brasil, familiares que estaban en Granada, las abuelas, empecé a sentir ahí sí una responsabilidad, pero no en tanto escritor, aunque supongo que sí, mi oficio era contar. La responsabilidad de decir, alguien tiene que hacer algo con esto. No puede ser que estos recuerdos se mueran con quien los dice. Es decir, de pronto me di cuenta de que en realidad yo también me iba a morir. Es decir, que de algún modo recibir recuerdos tan frágiles me hizo sentirme a mí muy frágil, y era casi como un acto de defensa propia, decir, bueno, vamos a contarlo entre todos. Es una forma de seguir recordando, ¿no? De pronto la responsabilidad no era tanto literaria, sino te diría casi vital. Somos una cadena de recuerdos que heredamos y que devolvemos, ¿no?, a alguien más. El tema es que cuando se bucea o se remueve la memoria, pasan muchas cosas. A mí este libro me movió muchísimo. Yo digo que yo personalmente, yo creo que probablemente toda mi familia ha favorecido una subida impresionante en las ventas de los Kleenex. Totalmente, de eso no me cabe la menor duda. Me ha pasado ahora de nuevo. Digo, la memoria en un momento, porque yo creo que este libro es el libro de la memoria, es la palabra clave para mí de todo el libro. En un momento escribís, con una parte histórica, una parte casual y otra inventada, se parece bastante a mi propia memoria.
Yo creo que la memoria se construye con cuentos que nos cuentan, que nos creemos, que nos inventamos. No sé cómo lo ves eso. Claro, eso es parte del motivo de la reescritura. Vivimos releyendo nuestra infancia en tanto que vivimos haciendo una especie de ejercicio de crítica literaria de la narrativa familiar heredada. Lo que nos contaron, cómo nos lo contaron y por qué nos lo contaron. Y de pronto en esta reescritura empecé a ver más claro algo que en la primera versión no era tan consciente, que era hasta qué punto los silencios familiares son alegorías de los silencios de un Estado, y hasta qué punto las cosas que no se cuentan de cierta manera dentro del ámbito familiar, tienen algún tipo de relación con cómo el Estado le cuenta la historia a sus ciudadanos, o como un país, digamos, educa a sus habitantes en ciertos arquetipos, en ciertas omisiones, en ciertos eufemismos que se vuelven familiares. Entonces a mí de pronto se me volvió como muy interesante la relación que había entre lo que recuerda y lo que olvida el yo del libro, lo que recuerda y lo que olvida la familia a la que pertenece ese yo, y lo que omite o se esfuerza a recordar el país o la sociedad a la que pertenece esa familia. Me suena levemente a dos palabras, memoria histórica, ¿no? Claro, No sí, sé sí. si alguien más. Sí, totalmente. Había un montón de cosas, ¿no?, relacionadas con nuestra familia como cualquier otra, ¿no? Lo mal que yo siento que se nos ha contado, que me contaron el peronismo, por ejemplo, en el sentido de que lo sospechosamente poco que se habló de peronismo en nuestra familia, siendo una parte muy importante de la historia argentina, ¿no? Una manera de contar la militancia de los años 70, muy a la noche de los lápices, de la que ahora se está haciendo una relectura más crítica, los historiadores de esta época, como precisamente el ejercicio de memoria histórica del Estado argentino propicia dos cosas muy importantes: no solo acabar con la impunidad de quienes secuestraron, mataron y desaparecieron, sino también desmitificar o acercarse precisamente a esas víctimas, una vez reparadas, de forma más compleja, y no con una mera historia solo de víctimas y verdugos. Y todo este proceso lo ha ido haciendo Argentina en esta década y pico, y eso repercutió inevitablemente en mi manera de leer la historia de la familia. Ahora te voy a decir una cosa, papá. Me gustaría hacerte una pregunta, pero para hacértela me parece que aquí habría que hacer un cambio de roles. Es un poco difícil de contestar y comprometedora, ¿cómo me temo? No sé, sentate a ver y vemos. Esto es otra cosa. Esto también es otra cosa. Hasta ahora. Te digo que acá sentado se siente uno más seguro. Y aquí uno se siente más quizás con menos defensas. Claro. Bueno, pero vos estás acostumbrado, estuviste un tiempo. Sí, muchos años. No, te quería preguntar, de pronto vos mencionaste, pero a mí me movió muchas cosas leer esta novela. Te quería preguntar, vos fuiste primero informante, te pregunté cosas, después fuiste lector y ahora estás siendo presentador. Y estoy seguro de que habrá cosas que te habrán incomodado de la lectura. Creo que era una incomodidad recíproca que tenía que ocurrir. El objetivo no era abolir la incomodidad. O sea, yo tenía la obligación de sospechar de cosas que la familia, incluyéndote a vos, me contaban, y vos tenías la obligación de protestar. Entonces, ¿cómo te sentiste al releer la novela? Fue muy complicado, porque en algunos momentos yo sentía las ganas de que me contaras todo, un poco, de alguna manera, como controlar tu escritura. A ver, ¿qué vas a escribir de mi abuelo? ¿Qué vas a escribir de qué vas a poner? ¿Qué vas a recordar? Uy, ese cajón no lo abra, total. Después en otro momento pensaba, más sí, que escriba lo que quiera, pero que no me dé nada, yo compro el libro y ya está, que no me hable más del tema, ¿no? Era como un quiero y no quiero, no, gracias. ¿Es agua? No quiero. Aquí ya con este tema necesitaría otra cosa, pero eso va a ser después. ¿Un scotch, por favor? Sí. Claro. Y después, claro, yo tenía que situarme. Bueno, pero el libro lo estás escribiendo vos, no yo. Me estás pidiendo información o cotejando recuerdos, pero punto. Yo me tenía que resituar continuamente. Pero hay cosas del libro que a mí me molesta que hayas incluido.
hay cosas que me da, no sé si me molestan, pero me da lástima que hayas omitido. Y eso pasó la primera vez, pasa ahora y seguirá pasando, supongo. Claro, a mí, no sé si te fijaste, seguro que sí, que el método de control o de revisión fue radicalmente distinto en esta segunda escritura. En la primera escritura, no casualmente, prácticamente les pedí permiso a ustedes para contar muchas cosas. Quitar prácticamente. A eso es. Tuviste una negociación con todos los personajes vivos. Yo me sentía Pirandello negociando con sus personajes, ¿no? Eran como... ¿Puedo poner esto? ¿Te parece que...? De verdad. Y yo sentía que de algún modo debía hacer esas peticiones de autorización, ¿no? Hay que decir que no solo han pasado unos años, sino que también yo sabía que la base había sido honestamente consensuada, es decir, que el manuscrito cuando yo estaba trabajando no había traicionado, digamos, nuestros primeros diálogos. Pero me pareció que parte de esta reescritura, que a veces fue muy dolorosa para mí, implicaba necesariamente no pedirte permiso para ciertas cosas, siempre sin pasar la línea del mal gusto. Estamos de acuerdo que no se trataba de contar cosas, digamos, que tuviesen un mal grotesco ni ridículo, no iba por ahí el tema, sino de pronto decir, bueno, esto lo hablaba con un amigo novelista el otro día, si tus libros les parecen impecables a tus padres, son malos. O sea, uno en cierto modo debe escribir contra su familia, no porque hable mal de su familia en absoluto, sino tratar de algún modo de contravenir la narrativa heredada, porque si no, uno permanece en un estado como de adolescencia narrativa, es un ciudadano que compró el discurso de su país y que repite la historia de su familia. Y a mí me producía mucho conflicto eso, porque por un lado, a mí me hubiera encantado no discutir ciertas cosas y por otro lado me sentía como la obligación ideológica de hacerlo. Bueno, como corresponde a un escritor, hablas muy bien, muy fluido. Yo todo eso que dijiste lo resumiría en algo muy, muy simple, muy breve. Los nenes crecen. Así de simple. Pero los padres también. Los padres sí, también, doy fe. porque vos sos un mucho mejor lector que antes. Está muy bueno como vos has aprendido a corregir los manuscritos. Creo que es lo mínimo que le puede pasar al padre de un escritor. Ya que no pude ser músico, por lo menos vos te vas a convertir en editor. Bueno, ya hablaremos. Bueno, con este tema de cómo sentirse y tal, para mí es una sensación, y ahora me estoy dando cuenta que esto me ayuda, me siento mejor, aclaro. Me siento mejor acá que allá. O que aquí que allí, o que acá que allá, ya no sé dónde. Pero bueno, hay un adverbio muy lindo. Acuyá. A ver, respecto a lo que te dice. Sí, yo me siento, con el propio libro, yo me siento muy expuesto, como me siento ahora, con toda la costumbre que yo tengo de estar en el escenario ante mucho público, pero ahora yo me siento muy expuesto. También, cuando empezamos estaba muerto de miedo. Sí, yo quiero hacer una aclaración ya directamente al público. Cuando porque Andrés me propuso que le presentara el libro, primero dije, ¿qué voy a presentar yo un libro? Eso presentan los especialistas, los críticos, yo no tengo... Y Andrés me dijo, no, este libro tiene sentido por el tipo de libro. Entonces me gustó la situación, vivir, compartir esta experiencia, que era muy única. Enseguida lo vi como, bueno, soy un personaje además del padre. Me arrepentí 500 veces, y hasta ayer me busqué todas las posibilidades para no venir, pero bueno, aquí estoy. ¿Querés que cambiemos? Bueno, tengo una preguntita más, adelante. Bueno, yo tengo, releyendo el libro, como un apartado que yo lo llamé atreverse con la memoria, porque creo que la memoria fuerte, sabia, se atreve, y cuando se atreve después logra ser más sana, tanto por compartir cosas que uno tenía ocultas, o rever ciertos personajes o situaciones. En un momento escribís,
Y pensé, cita textual, y pensé que más allá de cuál fuera la verdad de la historia, esa ausencia de preguntas no aludía tanto al incierto destino de un individuo como a la sordidez de los silencios colectivos. Que yo creo, de nuevo, a mí me surge la memoria histórica, lo social, el silencio, la sordidez de los silencios colectivos, ¿no? Sí, había varias zonas en la historia, en la novela familiar que se transforma en novela literaria. Yo sentía que me habían contado muy poco de cómo, por ejemplo, murió mi tío abuelo Leonardo, que terminó sus días en el maletero de un coche. En Argentina se dice baúl. Y repasando la narrativa que yo mismo había hecho, totalmente calcada de la que había recibido, me di cuenta de que había contradicciones en las versiones, en la versión que yo había de pronto reproducido. En teoría, el tío abuelo Leonardo era voy a usar una palabra de abuela que me encanta, un perdulario, un botarate, y claro, que tenía deudas de juego, que era muy seductor, que era un hombre infiel, que iba y venía de casa, que estaba siempre metido en cosas raras. Esa expresión, ¿no? Cosa rara, que en Argentina siempre ha tenido un matiz siniestramente político, ¿no? Andás metido en algo raro era estar militando, ¿no? Yo estaba metido siempre en cosas raras y, claro, siempre me lo habían pintado, retratado, como o aquí diríamos una especie de juerguista o de playboy. Y claro, viendo la descripción que yo hacía, de pronto, esto de que echaba las persianas, ¿no? Que bajaba las persianas por las noches sin motivo aparente, que desaparecía 2 días y volvía. Todo lo que se hablaba, perdón, en la familia era deudas de juego, que prestaba dinero, que por ahí andaba la cosa. Ese era el retrato de la primera versión. Y de pronto yo empiezo a ver su comportamiento que yo mismo había narrado y digo, este no es el comportamiento del apostador, este es otro tipo de comportamiento. Gente que llama preguntando por él, el que entra y sale, por muy apostador e infiel que fuese, tenía un comportamiento furtivo que se parecía al de un hombre perseguido. Y de pronto me pongo a ver la cronología de cuándo debió morir, de cuándo su cadáver debió aparecer en este baúl o maletero, y de pronto me doy cuenta de que coincide con el inicio de las actividades de la AAA, es decir, de la Alianza Anticomunista Argentina, es decir, de la represión estatal. Sí, alentada o formada por López Rega, tal. Exactamente. Entonces me doy cuenta de que eso encajaba mucho más con el perfil de un militante que de un apostador. Y lo interesante y también lo estremecedor es que una vez que me puse a investigar eso y le empecé a hacer preguntas, por ejemplo a la tía Diana, me confirmó que en efecto estaba militando cada vez más, que había profundizado en el socialismo de su padre, y de pronto digo, qué interesante que una familia prefiera tener un apostador, un sinvergüenza, un mujeriego que un militante. Preferían que hubiese muerto como un sinvergüenza en lugar de alguien que tenía como ciertas ideas, ¿no? Ese, digamos, sería una de las cuestiones, ¿no? Y después, bueno, fue otras cuestiones como un posible antepasado indígena que me parece haber descubierto por la línea de la familia de mamá, un antepasado indígena, ¿se imaginan? Recibí una foto de mi bisabuelo supuestamente italiano, Casaretto, y tenía una cara de indio increíble. César Vallejo. Claro, por algo a mi hermano le decían el cholo. ¿Ves cómo todo va cerrando? Y claro, de pronto este hombre parece que descendía de una madre mestiza, mitad vasca, de apellido Chazarreta, y mitad india pampa. Y de ahí la cara de este hombre. Y este hombre se cambió el apellido porque fue rechazado por su padre, está bien decirlo en este diván, ¿no? Mi bisabuelo fue rechazado por su padre y él rechazó a su padre. Y entonces se cambió el apellido. Entonces yo no tenía información de la parte italiana porque no había ninguna parte italiana. Ese apellido Casaretto era tan falso como falso fue el apellido Neumann en esa huida que se cuenta en la novela para evitar el servicio militar en Siberia. Y también descubrí, no solamente que a veces me habían contado no toda la verdad de las cosas, sino que a veces descubrí que la verdad era mejor que lo que me habían contado, como pasa
con lo del mono Neumann y el tanque Neumann, esa anécdota futbolística que vos te salvaste del servicio militar fingiendo ser el hermano de un futbolista de Chacarita Juniors que se llamaba el mono Neumann. Y el cabo que lo atendía a mi papá, que estaba viendo las libretas de enrolamiento y poniendo sellos de apto o no apto. En dictadura todo el mundo estaba apto, o sea, no había nadie que se salvara, y papá, que tiene, igual que mi hermano, los pies bastante planos, de pronto se temió que no iba a ser suficiente para salvarse de la mili, como se dice aquí. Y bueno, yo tenía tanto miedo de buscar el dato de este futbolista, porque digo, esta es una de los cuentos de mi padre. Entonces, antes no se podía confirmar, pero ahora que puedo hacer una buena documentación sobre el futbolista Neumann, la verdad que casi con dolor me puse a investigar por deber, pero digo, ay Dios mío, no quiero que se me caiga este cuento, por favor, era demasiado bueno. Y resulta que me lo habías contado mal porque era todavía más divertido. O sea, la verdad era todavía más literaria. Resulta que este futbolista no se llamaba el mono Neumann, sino el tanque Neumann, lo cual es increíble teniendo en cuenta que la anécdota tuvo lugar en un cuartel militar. Y el tanque Neumann metió un gol el mismo año que vos te salvaste del servicio militar, que le dio el único título de la historia a Chacarita Juniors contra River Plate. Es decir, que en el año 69, cuando vos tenías 18 años, el tanque Neumann estaba en el pico de su fama y era perfectamente lógico que fuese algo ser su supuesto hermano. Son dramas que a veces hay que agradecer. Por cierto, públicamente te voy a corregir algo. No ponían apto o no apto, y eso está mal en el libro. ¿Qué ponían? Ponían algo mucho más impresionante, un sello que era DAF, deficiente aptitudes físicas. Y yo salí feliz, nunca en mi vida fui tan feliz por ser deficiente como esa vez de salvarme a mí. Así que era así. Bueno, yo tengo una línea también en tu libro que me interesa comentar, que es que tiene que ver con la identidad. Hay frases que para mí te retratan. Esta bendita soledad me resultaba abrumadora, me impacienté un poco, mi locuacidad nerviosa, contradicciones o amplitud, cuidar los pájaros que volaban alrededor de mi cabeza. Yo creo que hicimos bastante esfuerzo por cuidar cuando eras chico los pájaros que no dejaran de volar, pero que no te picotearan demasiado. Y no era fácil, no era fácil. Y además todo el tema de la inmigración, que yo quiero comentar. En un momento escribís, yo no estaba ni siquiera bautizado, me costaba una barbaridad sentir culpa por ser malo y los domingos no peregrinaba ni a la Bombonera, que es la cancha de Boca. Cancha de Boca, el campo de Boca. Mi calendario era el de un náufrago. Yo no era ellos, ni tampoco nosotros. Yo creo que eso es un poco la definición de la persona del inmigrante, ¿no? Que está también para mí en otros sitios. Hay como un equipaje, lo llamo yo, del inmigrante, ¿no? En otro momento hablas de el amor, el desprecio por la autocompasión y cierta tendencia a afrontar las desgracias como si se trataran de un simple trabalengua. Yo me siento identificado, yo siento que tuve que apelar a todo esto, reforzar cuando yo vine a Granada. O sea, reforzar el amor por todo lo nuevo, por todo lo parece conocido. que te toca. Si no me voy a quedar a media. El desprecio era por la autocompasión. Pobre yo, que pobre nada, yo elegí venir, elegimos con la familia, no le preguntamos, los trajimos a los dos. Y cierta tendencia a afrontar las desgracias como si tratara un simple trabalengua. En otro momento hablando del fútbol. El fútbol me enseñó que si uno corre, es mejor hacerlo hacia adelante. Un inmigrante, si no corre hacia adelante, si mira mucho para atrás, pierde, creo yo. Que no conviene pelear solo, que a la belleza siempre le dan patadas, tener buenas defensas, y que nuestros rivales se parecen demasiado a nosotros. En otro momento decís, audaz de un personaje, audaz en la conducción, visionario para los espacios e inesperadamente generoso.
Yo veo continuamente Esa una descripción de definición. media punta, que a mí me gustaba mucho, que era el Chino Tapia. Bueno, pero eso era a un mí- 10 de Boca. Sí, bueno, pero eso a mí no me importa. O sea, un futbolista, yo lo leo en términos del inmigrante, es así, mezclando sus banderas para lograr su identidad, extranjero hasta el patriotismo. Yo me pasé años sin animarme a hacer ninguna crítica a nada granadino, de la esencia granadina, nada español. Yo no me sentía con derecho. Cuidado, ahora sí, soy granadino y ya está. Además de argentino, no lo dudo. Con 2 cojones. Y con 4, como te decía, con 2 pares. Sí, mi entrenador de fútbol del Said Fútbol Club, donde tuve la gloria de finalizar mi carrera futbolística, me decía que le echara 2 pares de cojones. Yo me paraba y la cuenta y no me salía. Yo creo que es interesante que leas algo del libro. Dale. Sí, sobre todo porque creo que hay un fragmento que iría bien con eso de la inmigración. Y bueno, me quedé pensando también, bueno, no hace falta que hablemos mucho de eso, pero sería la diferencia entre el buen gusto y el tabú. Digamos, tengo que mencionar, ya que tenemos a la tía Silvia, tu hermana, aquí, que obviamente el silencio más impresionante se refería a su secuestro, ¿no? Y esto, que a mí me lo contó, me resultó impactante cuando me lo contó por teléfono. El capítulo de su secuestro y reaparición, en la versión anterior, estaba narrado desde el punto de vista de los que la buscaban, o sea, el tuyo, y de pronto ahora pudo incluir el punto de vista más valioso, que era desde la que era buscada. Y a mí me pareció, sin entrar en detalle, que para eso está el libro, y le agradezco mucho a mi tía que me contara todo eso, porque era una pieza muy importante que faltaba en mi vida, en mi memoria. Me pareció muy sintomático que el cautiverio se produjera tan cerca de la que por entonces era nuestra casa. Ese era el detalle que a mí más me interesaba, que todo el mundo estaba buscando a alguien que estaba al lado de casa, y que de algún modo muy buena parte de la dictadura funcionó así, delante de los ojos de gente que no estaba viendo. Y entonces, bueno, se me cerraron como muchos símbolos al escuchar ese relato. En fin, lo quería decir. Hay un capítulo de Luis Lange que es bonito. Dale, leo ese entonces. Quizás tú, a ver, tú, Tatarabuela. Tátara. Tatarabuela, sí. Wow. A ver, esto está en la 33. Bueno, voy a leer este y también contarles una cosa. Había 2 capítulos como de inmigrantes que hubiera estado bueno mencionar aquí. Uno es el de Juan Jacinto Galán Galán, que fue mi bisabuelo español de Coruña, y uno de los documentos más valiosos que recibí para esta reescritura fue nada menos que su cédula de identidad. Recibir el documento de identidad de un personaje, les aseguro que es una experiencia absolutamente alucinógena. Uno no puede creer que un personaje tenga papeles. Y ese documento era además muy bonito en sus datos. Y este hombre, Juan Jacinto Galán, esto está en el capítulo 72, a él le pasó con el acento lo contrario que a mí. Él nació en Coruña y se fue de niño a Buenos Aires, y entonces adquirió el acento porteño, ¿no?, que define a la gente de Buenos Aires, y dejó de hablar enriquiño gallego. Pero en realidad era una especie de argentino disfrazado. Y tuvo una novia que le dijo un día, sin saber que él era gallego, porque el medio como que lo ocultaba, le dijo literalmente que nunca se casaría con un gallego porque los gallegos eran todos unos brutos. Así tipo el gallego de Mafalda, ¿no?, de Manolito y su papá. Jamás estaría con un gallego. Creo que se encontraban con español y dijo, ay, mirá, no, qué asco, ¿no?, nunca estaría con un gallego. Entonces se puso inmediatamente en pie y dijo, entonces mejor acá nos despedimos. Y se puso de pie y se fue y nunca más apareció, ¿no? Entonces él pasó del acento español al acento argentino, y a mi hermano y a mí nos ha pasado lo mismo, pero en la dirección opuesta. Entonces me interesó investigar más sobre alguien que también había migrado a través de su acento. Bueno, lo que me pedías de la tatarabuela Luis Lange es un personaje al que le tengo mucho cariño, porque
es uno de los personajes que me apareció gracias a una memoria interpuesta. Es decir, es un antepasado del que yo no sabía nada y del que aprendí cosas gracias a la memoria de la abuela Blanca. O sea, fue un personaje que apareció, literalmente, nació porque alguien me lo contó. Entonces, un personaje que es hijo de la ficción oral, además de tatarabuela mía. Y dice así. Eran los dos franceses. Y algunas de estas cosas, sobre todo las más divertidas, me las contó mi abuela Blanca, que aparentemente era una mujer discreta y prudente, por carta hace muchos años. La esposa de René se llamaba Louise Blanche y era, por definirla en 4 palabras, una mujer extremadamente pulcra. Pese a pasar más de media vida en Argentina, no dejó de añorar ni un solo día su tierra, o al menos ese paraíso imaginario que fue construyéndose sin regresar nunca bajo un nombre cada vez más lejano, Bourges, con acento francés. Mi tatarabuela Louise Blanche solía llamar a los niños con un apelativo que mezclaba aprendizajes criollos y raíces forasteras. Les decía mijit. Confundía de manera contumaz el azúcar con la sucre y hablaba, en definitiva, un perfecto castellano extranjero. Su delicada piel no soportaba las costuras de la ropa, razón por la que hasta el día mismo de su muerte lució todas sus prendas del revés. Otro hábito que suscitaba comentarios entre los vecinos era el de no tocar jamás el dinero. Igual que una heredera venida menos, versallescamente, Louise Blanche envolvía los billetes en papeles translúcidos de carta y así era como los entregaba en la verdulería, vestida del revés y hecha una dama. Según ella, lo que más extrañó siempre de sus jardines natales fue la fragancia de las flores, en especial el aroma de las violetas, imposibles de comparar con los groseros tallos que crecían al sur del mundo. Solo en asuntos digestivos soslayaba Louise Blanche las sutilezas. Para ser concisos, digamos que cagaba con verdadera elocuencia. Sus deposiciones resultaban descomunales a ojos de alguien tan sensible a los volúmenes como el escultor René, quien no dejaba de exclamar cada vez que acudía al baño: «Ah, chérie, ne me parle pas de Violette». Mi tatarabuela francesa, en tales bretes, acertaba a componer una sonrisa traviesa y desaparecía tarareando una milonga. Por más que Louise Blanche nunca llegara a sentirse argentina, no puedo dejar de añadir que sus costumbres encajaban muy bien con la idiosincrasia nacional. Una suerte de novismo trágico, unida a cierta inclinación por la escatología. Freudiana, se ha dicho. Sí, no tenemos tiempo para comentar, esto lo tengo que decir acá en el diván, sin duda, que toda la mirada psicoanalítica que hay para mí permanente de opuestos en el libro, la memoria sensorial, la influencia de la música, bueno, hay mucho para hablar, pero yo quiero comentar algo. ¿Sí? No, te iba a decir que es un libro en el que yo sentía mientras escribía que recordaba con el oído. Se suele decir que la memoria es visual, sin embargo en mi caso, tanto por un tema lingüístico del tipo de prosa que trabaja el libro, como por los recuerdos musicales de nuestra familia, indudablemente yo sentía todo el rato que estaba recordando de oído. Entonces la sintaxis tenía que ver con la forma en la que yo invocaba o evocaba ciertas voces, y para mí mi infancia tiene mucho de como de partitura borrosa, ¿no? Que yo trataba de concretar, y siempre he pensado que más allá de mis escasos progresos con el violín que traté de tocar, igual que mi madre, o mis torpes incursiones con la guitarra, ¿no? Que por suerte mi hermano ha seguido tocándola seriamente, pero que en mi caso fue solamente un atisbo. Más allá de esos intentos fallidos, creo que lo que he heredado de los músicos que hay en mi familia, vos, mamá, mi hermano, mis abuelos maternos, es una actitud auditiva ante la realidad, ante la memoria, ¿no? Si yo no escucho la voz de un personaje, si yo no me puedo cantar la prosa, entonces no puedo decir nada.
textualmente decís en un momento, hay una partitura en mi memoria. Sí, esto de que haya estudiado violín, puedo contar una anécdota. Cuando tenía 7 años Andrés, la mamá violinista, yo oboísta, Andrés quería estudiar un instrumento y estaba muy indeciso. Entonces un día nos llamó al estudio, donde tenemos el piano, tal, la sala de música, nos sentó a los dos y estaba muy nervioso y muy titubeante, cosa muy rara para hablar, muy rara, porque nunca titubeo mucho para hablar, precisamente. Entonces me miró a mí, me dijo, papá, a mí me gusta mucho el oboe. Miró a la madre y dijo, mamá, a mí me gusta mucho el violín. Y se lo notaba compungido. Hizo un silencio, me abrazó a mí casi llorando, me dijo, pero voy a estudiar violín. Eso tiene mucho también psicoanalítico. Había que elegir un Edipo, papá. Había que elegir, no, está bien, bien, bien. Bueno, esta vez, excepcionalmente, no abriremos turnos de preguntas, porque en realidad hemos pensado que puede ser interesante dejar abierto un turno de preguntas para cada uno de vosotros, para que siga haciendo las preguntas en familia. Por favor, cada uno la suya, ¿eh? Ya esta familia tiene bastantes preguntas y respuestas editadas. Que cada uno siga las preguntas en familia. Y hablando de preguntas, yo quisiera hacer, a modo de despedida quizás, una breve aclaración, porque lo que más me han preguntado a mí, ahora hablo como padre, lo que más me han preguntado a mí, conocidos y desconocidos, es, dime, eso que está en el libro, ¿es verdad? Yo hasta ahora tenía acuñada una respuesta. No estoy autorizado por el autor, no sabe, no contesta. Hay ficción, hay realidad. Y quiero citar leo algunas citas del libro de Andrés. Personajes imaginando lo que recuerdan, recordando lo que imaginan. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No son esas las preguntas. En otro momento, ¿sucedió? ¿Es verdad? ¿Es mentira? No son esas las preguntas. En otro lugar, si no estás, déjame que te invente. Así que, por favor, ahora ya sé qué contestar cuando a mí me pregunten. No son esas las preguntas, voy a decir yo también. Bueno, hablando de nuestro barrio en Buenos Aires, nuestro San Telmo, escribís en un momento, aprendí a quererlo aceptando sus incertidumbres. Yo creo que esa mirada cuestionadora, esa mirada llena de preguntas, a mí me ha hecho aprender mucho. Realmente me ha hecho aprender mucho. Contar conduce a amar lo que se cuenta, dice Andrés en un momento. Y quiero terminar, el libro, además de que me mueve mucho que termine con un momento de Andrés con su abuelo, con mi padre, con nuestro padre. Dice, hay que tener plantando un árbol juntos, hay que tener paciencia, al hoyo le falta un poco todavía, y hay que peinar las raíces y tirar el abono. ¿Cuánto duran estos árboles?, pregunta Andrés. No te preocupes, dice papá, no este papá, mi papá. Este va a durarnos mucho. Yo solo puedo decir, gracias papá y gracias hijo. No es que me voy a quedar aquí toda la noche, es que me pareció, mientras veía a mi padre fetalmente acurrucado aquí y hablando de los árboles, que es tanto como hablar del ciclo de la vida,
no puedo evitar entonces cerrar con una página que narra mi nacimiento. Y me gusta la idea de terminar con el principio, porque creo que aparte de cerrar un círculo y abrir otro, es muy definitorio del punto de vista de toda la novela. Muchas veces han llamado a esta novela unas memorias noveladas, pero claro, de casi evidente se vuelve invisible un recurso que tiene el libro, y es que narra en primera persona todo lo que no vio ni vivió. Entonces no pueden ser unas memorias. Son en todo caso unas memorias que empiezan 77 años antes del nacimiento del narrador. De manera que son unas memorias fantásticas, o unas memorias metafóricas, una memoria que suma de todos los recuerdos que heredamos de otros. Entonces, bueno, esto está al principio del libro y puede ser, por tanto, también el final de nuestra conversación. Leo eso y te digo una cosa. Lo que leo es esto. Cuando nací, mis ojos estaban muy abiertos y por desconocimiento del protocolo no tuve a bien llorar. El médico me examinó al trasluz como si se tratara de una gruesa hoja de papel. Yo le respondí con otra mirada, supongo que curiosa. El médico dudaba entre zarandearme o desentenderse del asunto. Le preguntó a mi madre cuál iba a ser mi nombre. Andrés, contestó ella. ¿Algún problema, doctor Riquelme? No sé, dijo él, estudiándome con cierto espanto. Este bebé no llora, solo mira. ¿Y eso es grave, doctor? Más o menos, señora. Digamos que si el nene se acostumbra a mirar tanto, entonces va a tener que aprender a llorar. Era un mediodía de enero de 1977, y aquí abro un paréntesis, es decir, 9-10 meses después del golpe de Estado. Era un mediodía de enero de 1977. El doctor Riquelme me encontraba demasiado sereno teniendo en cuenta las circunstancias. Como no estaba dispuesto a emplear la violencia, empezó a hablarme en un susurro comprensivo. Andresito, ¿por qué no lloras, Un poquito, digo. Nada más un poquito, llorar, dale. Mi madre nos observaba conmovida. Aquella fue sin duda mi primera conversación de hombre a hombre. Señora, anunció el médico, este bebé tiene que llorar ya mismo, ¿entiendes? Es una cuestión de pulmones. ¿Y qué hacemos?, se preocupó mi madre. El doctor Riquelme le hizo un gesto a la partera y me alzó a la altura de su frente, encarándose conmigo. Se encontró con dos ojos redondos y despistados. Yo seguía obstinado en guardar silencio. Entonces el doctor Riquelme no tuvo más remedio que gritarme, y esto es cierto: pero llorá de una vez, carajo, la reputa madre que te parió. Al instante, las lágrimas empezaron a inundar mis ojos de gato miope. Al otro lado de la camilla, junto a las piernas abiertas de mi madre, la partera opinó: es así nomás, este chico va a ser hijo del rigor. Pero este chico también es hijo de Víctor Neumann, del que, y eso es lo que quería decir, estoy muy orgulloso. Firma de libros afuera, cerveza por más.